Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de la geometría. En él vamos a definir lo que es el concepto de vector fijo y vector libre. Entonces, el punto número 1 pues es precisamente eso, vector fijo y vector libre. Para ello vamos a suponer dos puntos, A con coordenadas A1, A2 y B con coordenadas B1, B2. Bueno, pues nada, sean A y B dos puntos del plano. Llamamos vector fijo de origen A y extremo B a un segmento orientado que va desde A hasta B. Lo denotamos se denota por estas letras, ¿no? El AB en el orden en el que empieza y que acaba con una flecha encima. Entonces, fijaros, vamos a ver. La idea es la siguiente. Si este es el punto A y este es el punto B, pues el vector AB vendrá dado por este segmento apuntando hacia B. Si nos fijamos, ese vector descansa encima de esta recta, la que estoy pintando de rojo. Bueno, pues esa recta es lo que se conoce como dirección del vector. Lo voy a escribir aquí en rojo la definición. Dirección es la recta que contiene al vector. El sentido, lo vamos a poner en verde, el sentido es la orientación del vector, es decir, hacia dónde apunta. Una dirección tiene dos sentidos, puede tener esta o bien esta de allí, ¿vale? Y por último, el módulo, que lo voy a poner en azul, es la longitud del vector, es decir, lo que mide, ¿vale? Ahora bien, eso es lo que llamamos un vector fijo. ¿Por qué? Porque empieza en el punto A y acaba en el punto B. Pero vamos a suponer ahora que yo tengo aquí un vector dibujado. Bueno, a ver, decía que no, supongamos que tenemos aquí un vector, ¿vale? A ver si soy capaz. Esperad un segundo. Vale, ya sale ahora. Imaginaos eso, que tenemos un vector, hago una copia, ¿vale? Y lo coloco aquí. Ahora hago otra copia y lo coloco aquí. Hago otra, lo coloco aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra pues aquí. ¿Vale? Como veis, esto es un conjunto de vectores en donde yo lo puedo colocar donde me dé la gana y todos los vectores son iguales. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma dirección, ¿vale? La dirección, lo que nos indica la dirección es la inclinación del vector. Todos tienen la misma dirección, la misma inclinación, ¿sí? Todos tienen el mismo módulo y el mismo sentido, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros tenemos un conjunto de vectores todos iguales, esto es lo que llamamos un vector libre. Un vector libre lo vamos a definir aquí.
es el conjunto de todos los vectores, que tienen la misma dirección, sentido y módulo. Eso es la diferencia entre vector fijo y un vector libre. El vector libre es un conjunto de vectores que todos son iguales y que están colocados por el plano, que se pueden colocar en cualquier lugar del plano, y un vector fijo es un vector que queda fijado por su origen y por su extremo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, ahora lo que vamos a definir es lo que es un vector de posición. Punto 2. Vector de posición. Para ello vamos a coger un punto, pues sea A con coordenadas A1, A2, un punto del plano. El vector de posición de A es el vector cuyo origen es el punto O, entendiendo como O el 0, 0, y cuyo extremo, perdonad, es el punto A. Se denota por OA y sus coordenadas coinciden con las del punto A. Esta es la idea, es decir, si yo tengo aquí un punto A cualquiera, bueno, pues su vector de posición sería este, el que arranca del origen y acaba en A. Es lo que llamamos el vector OA. Si este punto tiene de coordenadas A1, A2, el vector de posición va a tener las mismas, ¿vale? Bien, y entonces ahora, ¿cómo se calculan las coordenadas de un vector? Para eso, antes de definir las coordenadas de un vector o cómo se calculan las coordenadas de un vector, vamos a suponer que tenemos dos puntos y vamos a querer calcular las coordenadas del vector que pasa por esos dos puntos. No, bueno, que pasa no, que va desde A hasta B, ¿vale? Entonces, sean A con coordenadas A1, A2 y B coordenadas B1, B2, dos puntos del plano. Las coordenadas del vector AB serían las siguientes. Consiste en restar el punto B menos el punto A, es decir, menos A1 y B2 menos A2. Restamos coordenada a coordenada, ¿vale? Para demostrar de dónde sale esto, bueno, antes vamos a recordar cómo se sumaban vectores en un plano, gráficamente. Bien, pues fijaros. Si yo tengo aquí un vector U y aquí, vamos a ponerlo aquí, un vector V, si yo quiero sumar U más V, pues lo que tendría que hacer es coger este vector U de aquí y moverlo justo
a donde, si quiero sumar u más v, bueno, si quiero sumar u más v sería al revés. Tengo que coger el vector v y moverlo justo a donde está el final del vector u. Bueno, pues el vector resultante, que es el que va desde el inicio de u hasta el final de v, este vector de aquí, eso sería u más v. Teniendo presente esto, fijaros lo que sucede. Si yo tengo aquí el punto A y aquí el punto B, bueno, pues entonces evidentemente tengo aquí el vector de posición del punto A y el vector de posición del punto B. Y esto de aquí sería el vector AB. Razonando como vimos en la figura de la izquierda, entonces el vector OB sería lo mismo que el vector OA más el vector AB. Y despejando de aquí el vector AB, obtendríamos que OB menos OA sería ese vector. Como las coordenadas del vector OB y OA coinciden con las de B y A, de ahí saldría pues esta fórmula que estoy recuadrando ahora mismo, ¿vale? Bueno, si quiero un ejemplo, pues sencillo, ¿no? Un punto, 1 menos 5, otro punto, menos 2 menos 1. Entonces las coordenadas del vector AB sería restar menos 2 menos 1 por un lado y por otro lado menos 1 menos 5. Es decir, sería menos 3, 4. Esas serían las coordenadas del vector AB. Recordad que anteriormente definimos lo que era el módulo de un vector, ¿vale? Entonces ahora que sabemos calcular las coordenadas, estamos en condiciones de decir cómo se calcula ese módulo. Si v es un vector de coordenadas v1, v2, entonces el módulo de v se calcula de la siguiente forma. El módulo de v sería hacer la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Cuando nosotros calculamos un módulo de un vector, puede suceder que el módulo me dé 1. Bueno, pues si u es un vector de módulo 1, entonces decimos que u es un vector unitario. Existe una forma de conseguir vectores unitarios si un vector no es unitario, pero para eso antes os lo voy a explicar después de explicaros cómo se realizan operaciones con vectores. Vamos allá, entonces, punto 4, operaciones con vectores. Bien, sean u con coordenadas u1, u2 y v de coordenadas v1, v2, dos vectores. Entonces, si yo quiero definir cómo se suman o se restan esos dos vectores, eso consiste en sumar y restar componente a componente, u1 más menos u2 y v1 más menos v2. Pongo más menos porque sirve tanto para la suma como para la resta, ¿vale? Y si multiplico un número k por un vector, lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de sus componentes, k por u1 y k por u2, ¿vale? Siendo k un número real.
Cuando nosotros multiplicamos un número por un vector, lo que estamos haciendo es modificar su tamaño. ¿De acuerdo? Podemos hacer que el vector sea más grande o más pequeño. ¿Eso que va a depender? De lo que valga la k, ¿vale? Y también podemos modificar su sentido, es decir, podemos hacer que tengan el mismo distinto sentido, que va a depender también del número que sea k. Entonces, para eso escribimos, si k es positivo, entonces el vector u y el vector k por u tienen el mismo sentido. Es decir, si yo lo multiplico por un número positivo, el sentido no va a variar. Y si k es negativo, entonces el vector u y k por u van a tener distinto sentido. Bien, respecto al tamaño, aquí depende de lo que valgan. Si el número k es mayor que 1 o k es menor que menos 1, cualquiera de las dos posibilidades, entonces k por u, o vamos a poner mejor dicho, el módulo de k por u es mayor que el módulo de u, es decir, lo vamos a hacer que sean más grandes. Y si k está entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0, cualquiera de esas dos posibilidades, entonces el módulo de k por u es más pequeño que el de u. ¿Vale? Cuando multiplico por un número entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0, lo que vamos a hacer es que ese vector sea más chiquito. Bien, ahora que tenemos claro cómo se multiplican, estamos en condiciones de lo que decía antes, vamos a suponer sea u con coordenadas u1, u2, un vector no unitario. Es decir, no puede tener módulo 1, ¿vale? El módulo de u que sea distinto de 1. Entonces, el siguiente vector, que le voy a llamar v, que consiste en coger el vector u y dividirlo por su módulo, este vector es un vector unitario con la misma dirección, sentido, dirección y sentido que u. ¿Vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a considerar un vector u cualquiera, por ejemplo el 2, 5, le calculo su módulo y sería raíz cuadrada de 4 más 25, que es raíz de 29. Vale. Entonces, si yo ahora cojo el vector v, que consiste en dividir u entre su módulo, es decir, 2 partido de raíz de 29 y 5 partido de raíz de 29, si yo ahora le calculo el módulo a este nuevo vector, sería raíz cuadrada de 2 partido de raíz de 29 al cuadrado más 5 partido de raíz de 29 al cuadrado. Y esto es 4 partido por 29 más 25 partido por 29, que como veis me daría raíz de 1, que es 1. ¿Vale? Con lo cual, si yo quiero encontrar un vector en la misma dirección de u y con el mismo sentido que u, pero que tenga módulo 1, lo único que tengo que hacer es coger el vector u y dividirlo entre su módulo y tendría dicho vector. Bueno, pues este primer vídeo va a llegar hasta aquí.
Después voy a hacer un pequeño vídeo explicando lo que es la idea de base y ya un segundo en donde vamos a explicar pues todo lo que tiene que ver con las utilidades de los vectores. Vale, venga, un saludo.